Pablo, su vida y sus escritos. Bueno, muy buenas noches para las personas que están conectadas en Zoom, para las personas que están conectadas en Facebook, en la página de Peregrina María. Es un gusto nuevamente conectarnos y vivir esta experiencia, este caminar sobre las cartas de San Pablo. Y también pues hemos hablado de su vida. Entonces, hoy una carta maravillosa, una carta que según nos indican los escritos y los estudios, se dio en la cautividad, es decir, Pablo se encontraba preso en ese momento cuando escribe esta carta a la comunidad, a la iglesia de Éfeso. Pero nos vamos a dar cuenta que no solamente fue en ese contexto, sino que también fue dirigida a otras iglesias cercanas a la ciudad de Éfeso. Entonces, vamos a iniciar con la oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tú, Señor, que haces elocuentes las lenguas de tus hijos e hijas, dirige nuestra lengua y difunde en nuestros labios la gracia de tu bendición. Danos agudeza para entender, capacidad para retener, métodos y facultad para atender, sutileza para interpretar, gracia y abundancia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al continuar, perfección al acabar. Oh Señor, que vives y reinas, verdadero Dios y hombre, por los siglos de los siglos. Amén. Voy a compartir pantalla para que podamos mirar las diapositivas que preparé para esta clase de hoy. Sé que los de Facebook luego las verán cuando subamos este video a Facebook, ¿sí? La transmisión obviamente no pueden alcanzar a ver las diapositivas. Entonces, vamos a dar inicio a esta formación sobre la carta de San Pablo a los Efesios. Entonces, nuevamente, pues obviamente me presento para los que por primera vez se conectan a esta clase o tanto en Zoom como en Facebook. Mi nombre es John Jairo Neira Hurtado. Soy profesional en ciencias bíblicas de la Universidad Minuto de Dios de Colombia. Estudios en Derechos Humanos y Postconflicto de la Pontificia Universidad Javeriana. Estudios en Predicación en el Centro Fuego Nuevo de la Universidad Minuto de Dios. Estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor Arquidiocesano de Manizales, Colombia. Y actualmente soy el coordinador académico del Instituto de Biblia.com. Bueno, y con este deseo, con estas ganas de aprender más hoy, en este quinto encuentro sobre las cartas de Pablo, entonces vamos con ese objetivo de hoy. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Pues dar a conocer a los participantes, a todos ustedes, el propósito de la carta a los Efesios y su mensaje enfocado a lo eclesiológico. Eclesiológico o eclesiología significa iglesia, ¿sí? Es decir, ese mensaje a las iglesias que necesitaban del Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en toda esta parte tan maravillosa, ¿sí? Y claro está que tenemos que iniciar con ese contexto de la carta. Entonces, vamos a hablar un poco de ese contexto. Yo los invito para que miren este mapa, ¿sí? Y se den cuenta un poco de esas iglesias. Por eso esta carta es muy importante frente a qué quiero ser, qué es ser un cristiano, ¿sí? ¿Qué es ser un cristiano? ¿Sí? Pues muchos responderían, seguir a Cristo, pero nos vamos a dar cuenta que es algo todavía más profundo. Entonces, el mapa nos muestra Éfeso en la parte cerca a
el mar Egeo, la Odisea, otra iglesia, Colosas, Hierápolis, Filadelfia, Sardes, Tiatira, Pérgamo, ¿sí? Más arriba, Traos de Alejandría, Aso. Entonces, esta carta no solamente se dio para este proceso de la comunidad de Éfeso, sino que posiblemente se dice que también se dio para estas otras iglesias. Entonces, la llamada carta a los Efesios pertenece al grupo de las cartas de la cautividad. ¿Sí? Cautividad, obviamente lo entendemos como que Pablo se encontraba preso. El estrecho parentesco en el contenido y la forma, ¿sí? Con la carta a los colosenses, es decir, a los de Colosa, ¿sí? Acá abajo, la parte de norte de este mapa, ¿sí? Digo sur de este mapa. Entonces, cuando lleguemos a la carta a los colosenses, nos vamos a dar cuenta un poco también de un parecido en la forma en que Pablo escribió allí. Nos habla también que en esta fue la primera cautividad, porque estuvo varias veces preso, y esta vez fue en Roma hacia el año 61-63, ¿sí? El apóstol se dirige a unos cristianos que no lo conocen personalmente, pero ahorita nos vamos a dar cuenta de algo porque cita a Hechos de los Apóstoles, ¿sí? El libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, donde el Lucas expresa que Pablo estuvo en Éfeso durante 2 años. Entonces también hay que mirar esa postura que coloca Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, por ese lado, los destinatarios de la carta no pueden ser los fieles de Éfeso, donde Pablo había actuado a lo largo de 3 años, sino algunas comunidades de las proximidades de Éfeso, sobre todo en el Valle del Lico, donde junto a Colosas tenemos noticias de las iglesias de Hierápolis y la Odisea. Entonces, lo que les decía ahorita frente al mapa, para que lo tengamos presente. La carta a los Efesios, entonces, se concentra principalmente en este círculo de ideas. Cristo, cabeza de la iglesia. Cristo, cabeza de la iglesia. Tengamos muy presente esa parte, ¿sí? La única iglesia compuesta ¿de quiénes? De judíos y gentiles, o como también se conocían, paganos. Entonces, se construye como un cuerpo suyo, a la que se une su esposa, ¿sí? ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia, ¿sí? Eso nos lo muestra muy claramente el apóstol San Pablo en su carta, ¿sí? Habla también de la parte matrimonial, que también vamos a ver en el capítulo 5. Entonces, todo esto es muy importante porque se llena esta carta de una plenitud en su vida divina, ¿sí? ¿Quién? Es decir, de ese evangelio predicado por San Pablo. Nos habla de ese Cristo Jesús y su vida divina, a través de la cual se inicia ese señorío, no solo sobre la humanidad, sino sobre el conjunto de la creación, que es algo que también nos va a mostrar la carta a los Efesios. Porque Pablo le llama también, le ha llamado la carta a la iglesia. Entonces, la carta a los Efesios nos ofrece la posibilidad de penetrar en el interior de la vida de fe del apóstol Pablo. Entonces, si queremos articular de alguna manera esta vida de fe, nos encontramos primero con Dios, la primera parte, ante esa experiencia de vida que tuvo Pablo, antes de ser Pablo, Saulo, estudioso de la ley, de las Sagradas Escrituras, por eso conocía muy bien todo lo referente a Yahvé, a Dios, y por eso luego pasa a conocer esa vida trinitaria o la obra trinitaria, la del Padre, creador, la del Hijo, redentor,
y la del Espíritu Santo santificador. Entonces es muy importante tener esta parte de la Trinidad muy clara, ¿sí? Por eso cuando iniciamos nuestro encuentro de hoy, dijimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Invocamos a la Santísima Trinidad para que nos acompañe en este momento de formación. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Empieza ya el primer versículo hablando de esta Trinidad. Vamos a ver esa experiencia de la Trinidad. Luego nos va a hablar de una hermosa bendición en ese capítulo 1, ¿sí? Y sucesivamente nos va a ir mostrando diferentes actitudes o cosas que se ven en la carta, ¿sí? Por eso no podemos dejar a un lado de hablar un poco de la estructura de esta carta, de cómo está estructurada la carta, un esquema de la carta. ¿Por qué? Porque en todos los versículos que tenemos en estos 6 capítulos que contiene la carta a los Efesios, nos va a hablar Pablo de una manera muy especial, desde una visión teológica, ¿sí? Una visión histórico soteriológica. Soter significa salvación, ¿sí? Por eso, cuando uno empieza a estudiar la palabra de Dios, a uno le empiezan a hablar sobre el ictus. Ictus significa pez, traduce del griego pez. Entonces, las comunidades cristianas, cuando iniciaron este proceso de encontrarse y escuchar a Pedro, a los apóstoles, testigos oculares de Jesús, pero también a Pablo, siempre, como era a escondidas de los judíos que los tenían perseguidos y los saduceos, hacían el ictus, dibujaban un pez, ¿sí? Dibujaban un pez en el piso o en la pared para saber que allí se iban a reunir en la noche, o también para informarles que en las catacumbas también se reunían los cristianos escondidos por la persecución, ¿sí? Y entonces esta fue la forma de reunirse para escuchar la prédica de los apóstoles de Jesús, de esos testigos oculares. Y también para la fracción del pan, que luego se llamó la Eucaristía. Entonces, algo muy importante. Y soter, todo lo soteriológico significa, se hace referencia a la salvación, ¿sí? Entonces, ictus es pez y una de esas palabras de ictus, ¿sí? Es la inicial de soter, ¿sí? Y por eso, soter, salvador. Entonces, muchas personas piensan ictus, la I es Jesús, ¿sí? La otra palabra, como la C de it, ¿sí? O para decir Cristo, entonces se utiliza la X en griego, ¿sí? Entonces, Jesús Cristo, la con la que se escribe Dios, el Teo, ¿sí? En griego, significa hijo de Dios, hijo de Dios, Salvador. Entonces, la Y, ¿sí? Que es con la que se escribe ictus, la U, o IU, ¿sí? U, con Y, que en griego significa huío, hijo, ¿sí? Entonces, y la Z, supuestamente la Z en griego es una E mayúscula al revés y así se escribe Soter, ¿sí? Soter Salvador. Entonces, para nosotros seguir conociendo un poco más de todo esto, lo que nos enseña la palabra de Dios en sus diferentes idiomas, pues tener presente que ictus significa Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Esa es la palabra en griego. Continuando con lo que quiero decir con esto de la soteriología, es importante tener que
la carta a los Efesios nos habla muy bien de que somos salvados en la persona de ¿quién? De Jesús, Hijo de Dios, que salva a la humanidad entregándose en la cruz. ¿Mm? Entonces, continuemos con esta, luego de este contexto, pasemos a esa estructura. Entonces, acá, un esquema de la carta o estructura de la carta es lo siguiente. El flujo del pensamiento de la carta se divide en dos mitades muy claras. En la primera mitad, Pablo, explorando la historia del Evangelio, como toda la historia llegó a su clímax en Jesús, ¿sí? Y en su creación de esta comunidad multiétnica. Claro, multiétnica porque estamos en una región donde hay judíos, donde hay paganos, donde hay romanos, donde hay de diferentes regiones, pero que si quisieron seguir a Jesús, quisieron seguir el mensaje de Jesús, quisieron seguir el Evangelio como nosotros hoy en día seguimos el Evangelio de Cristo. La segunda mitad de la carta está vinculada a la primera por la palabra por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, y ahí nos empieza a hablar de lo que debe ser un cristiano hoy en día, ¿sí? Lo que debe ser un cristiano hoy en día. Aquí Pablo explora cómo la historia del Evangelio debe afectar la forma en que vivimos cada parte de nuestra historia de la vida. ¿Cuál es tu historia de la vida? ¿Sí? En cuanto a tu espiritualidad. Entonces tú debes recordar que fuiste bautizado o bautizada, que hiciste la primera comunión, ¿sí? Y que luego vinieron los otros sacramentos, ¿sí? Y también cómo tú en esa vida espiritual te abres a esa vida de tu barrio, ¿sí? De tu comunidad parroquial y de esta manera, de otra, de la forma en la cual nos relacionamos con las otras familias, ¿sí? O con nuestras propias familias. Y así que vamos adentrándonos y podremos ver cómo Pablo desarrolla toda esta bella carta a los Efesios. Entonces, una estructura rápida, podemos decir que en nuestras Biblias, ¿sí? En nuestras Biblias podemos, allá que tú en este momento tomes tu Biblia, ¿sí? Y te darás cuenta de toda la riqueza que nos va a hablar Pablo en la carta a los Efesios. Entonces tiene un saludo o un encabezamiento, que es el capítulo 1, versículo del 1 al 2, que dice bellamente, Pablo, apóstol de Jesucristo, por designio de Dios, a los consagrados y fieles de Cristo Jesús, os deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor. Así de bello hace ese saludo o el encabezamiento. Luego nos viene en el capítulo 1, versículos 3 al 14, la famosa bendición, la bendición de Cristo Jesús. Luego en el mismo capítulo 1 del 15 al 23 nos habla de una apertura epistolar, nos abre la apertura a la carta, ¿sí? Es decir, que en ese capítulo 1, versículo 15, nos habla del misterio anunciado a Cristo y realizado en su iglesia. ¿Mm? Entonces, muy importante esa parte. Para luego pasar a dónde? A la revelación del misterio, que va del capítulo 2 al capítulo 3. Entonces, se divide de la siguiente manera, ¿sí? Para que lo tengan muy presente. Se divide así. De la muerte a la vida en Cristo. Cristo nuestra paz. Pablo, revelador del misterio. Oración para el conocimiento del amor de Cristo, ¿sí? Así, de esos capítulos 2 y 3 se divide la carta. Pero quiero que lo veamos desde esta perspectiva, desde esta carta, desde esta imagen que les estoy presentando, que ustedes los de Facebook luego verán. Entonces,
Como les decía antes, se dividió en dos partes, capítulo 1 al 3 y luego 4 al 6. Acá, en esta primera parte, la historia del Evangelio. Como lo decía ahorita, pues, o por lo tanto, sí, también puede ser tomado así, nuestra historia. Capítulo 4 y versículo 6. Pablo tiene algo muy claro y por eso la imagen que están viendo en este momento nos resume de la siguiente manera esto. En la ciudad de Éfeso nos lo narra Hechos de los Apóstoles capítulo 19. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo viajaba por el interior hasta llegar a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo después de abrazar la fe. Le respondieron, ni sabíamos que hay Espíritu Santo. Les preguntó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Contestaron, el bautismo de Juan. Pablo replicó, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento, encargando al pueblo que creyera en el que venía detrás de él, o sea, en Jesús. Al oírlo, se bautizaron invocando el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas arcanas y a profetizar. Eran 12 varones. Después entró a la sinagoga donde habló abiertamente durante 3 meses, discutiendo de modo conveniente sobre el reinado de Dios. Pero como algunos se endurecían y se negaban a creer y difamaban el camino ante la gente, Pablo se apartó de ellos, llevó consigo a los discípulos y siguió discutiendo diariamente en la escuela de un tal Tirano. Esto duró 2 años, de suerte que todos los habitantes de Asia, judíos y griegos, escucharon la palabra de Dios. Eso nos lo narra Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del 1 al 10. Entonces, eso es lo que vemos acá, ¿sí? Pablo reunido en esta imagen que vemos acá abajo, ¿sí? Pues obviamente vemos a Pablo allí, pero años después, Pablo fue cautivo y escribió la carta a los Efesios. Entonces, todo esto tan bello que estamos viendo acá, ¿sí? De cómo estas cartas nos muestran todo lo que Pablo hizo por el Evangelio de Cristo Jesús, pues hoy en la carta a los Efesios nos lo muestra así, la historia del Evangelio y cómo ésta debería modelar cada parte de nuestra historia actual. ¿Mm? Entonces ya hay que verlo desde ese punto de vista. Entonces, en la primera parte, el poema inicial. Me encanta esa bendición. Escuchen lo que dice. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales. Él nos ha elegido en Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables a sus ojos. Por puro amor nos ha predestinado a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo y conforme al beneplácito de su voluntad para hacer resplandecer la gracia maravillosa que nos ha concedido por medio de su querido Hijo. Así va la bendición o el poema inicial, ¿sí? Solamente he leído del 3 a el 6 y dice que el poema va hasta el versículo 14. Pero lo vamos a obviar porque obviamente tenemos muy poco tiempo y tenemos que avanzar. Entonces, acá se nos dice así, alaba a Dios por lo que Él ha hecho en Cristo Jesús. Y ahí nos muestra un poquito lo de qué sucedió en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles
cuando el Espíritu Santo vino a ese lugar, ¿sí? Y llenó a todos los discípulos y tanto a la Virgen María como a otras mujeres los llenó de Espíritu Santo. Y luego inicia todo ese proceso de salir a anunciar la buena nueva, la buena noticia. Y es por eso que tenemos que tener presente que los judíos y los gentiles, ¿sí? Recibieron el perdón y la gracia y se hace un nuevo pacto, ¿sí? Un nuevo pacto. Reunir todas las cosas bajo el Mesías. Versículo 1, ¿sí? Capítulo 1, versículo 10. Dice así: cuando se cumpliera el tiempo, recapitular todas las cosas en Cristo, las del cielo y las de la tierra. Entonces, es muy especial que nosotros que estamos leyendo las cartas de Pablo podamos tomar nuestra palabra, nuestra Biblia, e ir mirando esos versículos que nos va citando esta imagen, ¿sí? Esta imagen de la carta a los Efesios, cómo está dividida. Y luego nos habla de, en el capítulo 1, versículo 15 al 23, sobre la oración. ¿Sobre cuál oración? Pues obviamente, por lo cual yo, al conocer vuestra fe en Jesús, el Señor, y el amor a todos los creyentes, no ceso de dar gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Es decir, Pablo ora por quienes, por todos los que hacen parte de la iglesia, no solamente a los efesios, sino a todos los que decíamos ahorita, Colosas, eh, la Odisea, ¿sí? Todas esas iglesias que mostrábamos ahorita en el mapa. Experimenten el poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Entonces, ¿quién levantó a Jesús de entre los muertos? El amor del Padre. Y es ese amor del Padre que hoy sigue acompañando a la iglesia en diferentes contextos, en diferentes lugares del planeta Tierra, para que tengan presente que el amor de Dios resucitó a su Hijo para que nosotros tuviéramos fe en este gran acontecimiento. Nosotros no creemos en un Dios muerto, creemos en un Dios vivo, resucitado, ¿sí? Que nos ha dado la oportunidad de que cuando nosotros fallezcamos tengamos las puertas del cielo abiertas, ¿sí? Por eso es tan bonito esa parte del Evangelio cuando dice, me voy a prepararles un lugar. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Entonces, es algo que Jesús dice a sus apóstoles, pero que nosotros debemos hoy en día escucharlo de la misma manera, tener fe en que Él es la resurrección y la vida. Y por eso tener claro que allá, en ese cautiverio, allá donde estuvo Pablo, ya que lo narra ya en esa parte tan especial del capítulo 3, ¿sí? Pablo como mensajero a los no judíos. Pablo se dedicó a eso. Es la tarea que le dejó Jesús. Te necesito a ti para que vayas y lleves la buena noticia a los que no son judíos, a los gentiles, a los paganos, como se les decía en esa época. Pero lo que yo quiero resaltar del capítulo 2 es esta parte tan especial, que lo tengo hasta resaltado aquí con color naranja. Pero Dios, rico en misericordia, por el inmenso amor con que nos amó, nos dio vida justamente con Cristo, pues han sido salvados por pura gracia. ¿Mm? ¿Sí? Salvado, hemos sido salvados por pura gracia. Por eso nuestra familia no es
es muy grande en la vida de fe. Tenemos nuestra familia de consanguinidad, pero nuestra familia de fe es muy, muy grande, ¿sí? Una familia multiétnica. Eso es una palabra muy importante, ¿sí? Y entonces, allí es donde nosotros debemos mirar una nueva humanidad unificada que vive en la paz. Ya no hay engaño, ya no debe haber egoísmo, el pecado es algo que lo tenemos que luchar día a día para alejarnos de él, ¿sí? Ya hay un propósito en nuestra vida de fe, que es crecer día a día por medio de la oración, ¿sí? Por medio de la lectura de la palabra de Dios, para nosotros darnos cuenta que somos unos hijos y unas hijas que conocemos de Dios. Porque si tú no lees la palabra de Dios y no oras, no puedes decir que conoces a Dios, ¿sí? Conocer a Dios es por medio de su palabra, por medio de la oración, ¿sí? Y de practicar todos los días el amor. Es sumamente importante. Que sean fortalecidos por el Espíritu de Dios, comprendan el amor de Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos da la oportunidad de reconocer a Cristo resucitado. Es el Espíritu Santo. Ya los que hemos pasado el proceso de haber recibido la confirmación, el sacramento de la confirmación, si ya nos casamos, también volvemos a recibir ese Espíritu Santo el día del matrimonio. Los ordenados, sacerdotes o consagrados, religiosos, religiosas, reciben el Espíritu Santo para seguir, ¿sí? Comprometidos con la fe y el amor en Cristo Jesús. Esa es nuestra tarea. Eso es lo que tenemos que vivir. ¿Mm? Y por eso, al pasar en el capítulo 3, habla de ese ministerio anunciado por Pablo, ¿sí? Pero quiero resaltar el versículo 14. Le coloqué en mi Biblia, ojo, ahí le tengo resaltado, ojo, por estas razones, por estas razones, doblo mis rodillas ante el Padre. ¿Sí? Estoy leyendo capítulo 3, versículos 14 al 19. Por estas razones, doblo mis rodillas ante el Padre, del que toma su nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que les conceda, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos poderosamente por su espíritu, en orden al progreso de su nombre, de su hombre interior, y que Cristo habite en sus corazones por la fe, para que arraigados y fundamentados en el amor, podamos comprender con todos los creyentes cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, ¿sí? La profundidad, ¿sí? Y conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, a fin de que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Qué bello himno, qué bello himno que nos da ese capítulo 3 de esta primera parte. Bello, hermoso. Vuelvo a resaltar, y que Cristo habite en nuestros corazones por la fe, para que arraigados y fundamentados en el amor podamos comprender con todos los creyentes cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo. Esa era la intención de que los de Éfeso, ¿sí? Esta carta a los Efesios y a las comunidades cercanas descubrieran esto en sus corazones. Y que hoy en día nosotros tenemos que arraigarnos,
¿sí? En esa fe en Cristo Jesús y en ese amor que nos da día a día. Y luego, ya en el capítulo 4 y 6 nos habla nuestra historia, pero ahí lo tenemos que enfocar de la siguiente manera. Y es que nosotros podamos decir que aquí tenemos que dar respuesta a la pregunta, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Entonces, en esta segunda parte, ¿sí? En esta segunda parte, capítulos 4 al 6, se compone básicamente de exhortaciones. Nos va a exhortar Pablo y dice así, yo que estoy preso por la causa del Señor, os pido que caminen de una manera digna de la vocación que han recibido. ¿Cuál es la vocación que hemos recibido? Pues la vocación de ser discípulos, de anunciar el Evangelio con nuestro testimonio de vida. ¿Mm? Entonces, se busca una unidad, una uniformidad, un espíritu en el cual podamos ser, con todos esos dones que nos da, pues obviamente ser apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, sacerdotes, que son los pastores de todo lo que Jesús quiere para edificar a quién, a la iglesia. ¿Y quién hace parte de la iglesia? Todos los cristianos católicos. Claro, también tenemos hermanos separados que creen en las cartas, o sea, obviamente creen en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y entonces Jesús es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, ¿sí? Entonces es muy bonito cuando dice ya capítulo 4, versículos 7 y siguientes. Pero cada uno de nosotros hemos recibido un don en la medida en que Cristo nos lo ha querido dar. Por eso dice la Escritura, subió a lo alto llevando presa a la prisión, repartió dones a los hombres. Eso de que subió significa que antes bajó a lo profundo de la tierra. El mismo que bajó es el que subió a lo más alto del cielo para que se cumplieran todas las cosas. Él a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, lo que les acabo de mostrar en este esquema acá en la pantalla. Pues para los que están en Facebook no lo pueden ver, pero prontamente verán ese esquema. Y allí es donde nos dice, a fin de perfeccionar a Cristo, a los cristianos, en la obra de su ministerio. Y más adelante dice, la unidad en la fe y en el conocimiento completo del Hijo de Dios. Por eso es sumamente importante conocer las Sagradas Escrituras, porque de esta manera podemos darnos cuenta de que el nuevo templo no es una estructura física, sino nosotros que somos templos vivos de ¿quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y debemos pasar de ese hombre viejo a ese hombre nuevo. Y ese hombre nuevo es el que vive la verdad, vive la paz, vive perdonando, ¿sí? No anda en chismes, no anda robando, no se enoja, no miente. El hombre nuevo que conoce a Jesús y lo hace testimonio de vida, pues obviamente vive los valores y del cristiano, ¿sí? Y eso es sumamente importante para nuestra vida. Por eso en el capítulo 4, versículos 23, 25 y siguientes dice, por esto desterrad la mentira y que cada uno diga la verdad a su prójimo, pues somos miembros los unos de los otros, ¿sí? Somos miembros los unos de los otros. ¿Miembros de quién? Del cuerpo de Cristo.
Y luego, más adelante, ya en el capítulo 5, nos habla del ejemplo de Cristo. Sed imitadores de Dios como hijos muy amados. Vivid en el amor, siguiendo el ejemplo de Cristo que nos amó y se entregó por nosotros a Dios como ofrenda y sacrificio agradable a Él. Y entonces, ¿qué es ser cristiano? Ya podemos dar respuesta a esa parte. El autor va orientando a las comunidades dentro de lo que podemos llamar una ética, una moral, una moral. Es decir, después de mostrarnos largamente la acción de Dios Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo en favor de la humanidad, es decir, hablando de los judíos y gentiles, volviéndonos a ser parte del cuerpo de Cristo, del cual es la cabeza, Pablo nos orienta, nos quiere orientar a los de hoy, siglo XXI, para que nuestro día a día sea una respuesta coherente, ¿sí? Coherente con el amor divino que Dios nos da. En otras palabras, es decir, se trata de examinar cuidadosamente nuestras relaciones con el otro. Todas las relaciones son iluminadas por ¿quién? El Espíritu Santo. Por Él, por el Espíritu que da vida, por el Espíritu que da carismas, por el Espíritu que da dones, por el Espíritu que da frutos para nuestra vida espiritual. Por eso, obviamente, Pablo no se olvidó de ni de Dios Padre, ni de Jesucristo, ni del Espíritu Santo, porque si recordamos la primera carta a los Corintios, en ese capítulo 12 nos habla de esos dones y carismas. Entonces acá también habla en especial de el Espíritu Santo. Y entonces, ese capítulo 5, avanzando ya, nos habla también de ser prudentes y esa prudencia. A ver cómo os comportáis. Estábamos hablando de la ética, ¿sí? Que no sea como insensatos, sino como inteligentes, aprovechando el tiempo, porque los días son a veces malos. Por consiguiente, no actúen como necios, sino procuren conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué nos está queriendo decir allí? Que busquemos, que miremos, si en nuestro día lo vemos muy opaco, con muchas cosas, pues miremos cuál es la voluntad de Dios en este día. Si se presentan dificultades, cosas en nuestros trabajos, pues miremos por qué se están dando. Porque estoy actuando de una manera no acorde o porque pasan las cosas y a veces, obviamente, nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Sí? Entonces, por eso es importante las señales del Espíritu. Cantar juntos, cantar a solas, estar agradecido, elevar a otros. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, bajo la presencia del Espíritu Santo, debemos siempre, constantemente, mostrar que Dios en la tercera persona de la Santísima Trinidad nos ha dejado tanto amor, tanta alegría, ¿sí? Pero si somos cristianos y tenemos una cara así agachada, triste, mm, estamos ocultando esa experiencia del Espíritu Santo. Pablo en la cautividad y quiso escribir esta carta, ¿sí? Y la escribe con un sentido de que miren, un evangelio en el cual tenemos que vivirlo, sentirlo, ¿sí? Y luego nos muestra que ese evangelio se tiene que vivir en nuestra propia historia, en nuestro día a día. Por eso, para muchos de nosotros, es muy importante tener presente que cuando nos llenamos de Espíritu Santo,
podemos recitar salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor, ¿sí? Porque todo a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo siempre es algo con fidelidad. Siempre somos fieles al Padre. Y luego nos habla de algo muy importante en ese capítulo 5, ya para culminar la clase, en estos 5 minutos que quedan con el capítulo 6. Y es que también habla de los maridos y de las esposas. Que las mujeres sean sumisas a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, del mismo modo que Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo del cual Él es el Salvador. Esta es una lectura que muchas veces se lee en los matrimonios, pero la cuestión es saber mirarla desde el punto de vista que nos quiere decir realmente Jesús, ¿sí? No es que miremos que ante todo se debe que el matrimonio sea que la esposa esté sumisa al esposo. No es eso. Pablo realmente quiere mostrar cómo funciona el matrimonio cristiano. Está la esposa que sigue a Jesús. Ella está llamada a respetar y permitir a su marido el convertirse en el responsable de ella. El marido es llamado a amar a su esposa y a usar sus responsabilidades para no abandonarla ni ser egoísta, para priorizar el bienestar de él, sino siempre el de su esposa y familia, ¿sí? Pablo dice que este tipo de matrimonio en realidad está recreando la historia del evangelio. Las acciones del marido imitan a Jesús en su amor y sacrificio. Las acciones de la esposa imitan a la iglesia que fundó Cristo, que permite a Jesús amarla y hacerla nueva. No dejarla con esos estereotipos anteriores, sino hacerla nueva, ¿sí? Hacerla de que viva siempre en la verdad, de que viva en la paz, de que viva en el amor, de que viva en el perdón, que viva en la reconciliación, ¿sí? Hacerla nueva. Pablo entonces aplica la misma idea a los niños y a los padres, así como los esclavos y los amos. Pablo concluye, ¿sí? De esta manera ese capítulo 5, para luego hablarnos de los deberes de los hijos y de los padres. Hijos, obedezcan, capítulo 6, obedezcan a vuestros padres por amor al Señor, porque este es el de justicia, amor de justicia. Honrad a padre y madre, nos lo dice el cuarto mandamiento. ¿Mm? Pero tener claro lo siguiente, es padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino edúquenlos en la disciplina y en la corrección como quiere el Señor. Muy importante eso. Un hogar cristiano, ¿sí? Iglesia y Jesús. Entonces, ahí es donde vemos hijos a padres, el respeto, se amen unos a otros siempre constantemente, el respeto a los papás, el respeto a las mamás, el respeto de padres a hijos, a hijas. Siempre debe haber eso. Por eso me encanta cuando llegamos a la parte en la cual nos dice Pablo en el versículo 10 al 20, la armadura del cristiano. Acá la vemos en la parte final, ¿sí? Y es o la armadura de Dios, salvación, justicia, fe, la palabra de Dios, la verdad. ¿Cuál es tu armadura frente a tantas cosas que hay en el mundo? Pues hay que tenerlas muy presentes, ¿sí? Entonces, que esa armadura, que la podemos pedir en oración, ¿sí? Como lo dice los versículos 13 y 14. Por esto, reciban la armadura de Dios para que podáis resistir
en el día malo y ser perfectos en todo. Manteneos firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y teniendo calzados los pies, prontos para anunciar el evangelio de la paz. Sumamente bello, sumamente importante. Y al final, pues obviamente está la misión de Ticoco, ¿sí? Hermano muy querido y fiel ministro del Señor, os contará cómo van mis cosas y todo lo que hago. Os lo envío precisamente para esto, para que tengáis noticias mías y les dé ánimo. Y su despedida, como en todas las cartas, que Dios Padre, ¿sí? Dios Padre y Jesucristo el Señor os concedan a todos los hermanos la paz y el amor y la fe. Que la gracia esté con todos los que profesan a nuestro Señor Jesucristo un amor inalterable. Así finaliza la carta. Es decir, que la carta a los Efesios, muy especial, en donde Pablo resume toda la historia del Evangelio y cómo se debe reformar de nuevo cada parte de nuestra vida. Conclusión, pasemos a la conclusión de la clase, es tener presente estas algunas cositas. Y es la primera. La salvación se basa en la libre elección de Dios con Cristo antes de comenzar el mundo. La salvación. Lo que veíamos en los primeros 3 capítulos. El pecado no es un defecto accidental, sino que es un estado de alejamiento de Dios. Es decir, de que podemos estar en una actitud de yo hago lo que quiero frente a las cosas que Dios me propone. Es decir, un estado de muerte. Poseemos todas las bendiciones espirituales de la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Judíos y gentiles ahora están unidos en un solo cuerpo. Otra conclusión, es decir, todos los hijos e hijas de Dios formamos el cuerpo místico de Cristo, que Cristo es la cabeza. Y la armadura de Dios nos da el poder de resistir las tentaciones. Las tentaciones. Por eso nos revestimos de esa armadura cuando se la pedimos a Dios. Pidámosla todos los días para resistir a tantas cosas que se presentan en el mundo. Y quiero que tengamos muy presente esa primera parte de la carta con esta frase. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales. Efesios capítulo 1, versículo 3. Muchas gracias a todos y a todas por compartir este momento y obviamente la invitación es a interactuar, a que compartamos alguna inquietud o al que les llamó la atención de la clase, ¿sí? Y puedes abrir el micrófono y compartir algo en este momento. O hacer eco también. Nos dice por el chat, gracias a usted, la señora Rosario, con todo gusto. Los que están en Facebook también pueden hacer su pregunta, también la podemos ver por acá. Pueden activar su micrófono si desean hacer algún eco a la clase de hoy. ¿Cómo les pareció? ¿Qué capítulo les pareció más interesante? ¿Sí? No se queden callados. Tranquilos. Toda pregunta es válida. No, no hay preguntas. Todo quedó claro. Abran el micrófono. Compartamos estos minutos que quedan.
¿Qué resaltan de lo aprendido hoy? O si quieren responder a la pregunta que se hizo sobre qué es ser cristiano, entonces pueden responder según lo que ya se dijo, ¿cierto? De los capítulos 4 al 6, que es la segunda parte de la carta. ¿No hay comentarios? Bueno, pues si no hay comentarios, obviamente pues darle gracias a ustedes por compartir este momento tan especial, ¿sí? Tan, tan lleno de fe, tan lleno de ese crecimiento que Dios nos permite dar en el conocimiento de todo lo que nos propone San Pablo en sus cartas. Para al final terminemos con esa parte final de la oración, de esa bendición que Dios nos propone, ¿sí? Que no la leí toda, sino una parte. Y continúa diciendo, Él nos ha obtenido con su sangre la redención, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que ha derramado sobre nosotros con una plenitud de sabiduría y de prudencia, dándonos a conocer el designio misterioso de su voluntad, según los planes que se propuso realizar por medio de Cristo, cuando se cumpliera el tiempo, recapitular todas las cosas en Cristo, las del cielo y las de la tierra. ¿Sí? Tan bello esa parte. Carmen tiene algo que decir. Veo que activaste tu micrófono. No, solamente darle las gracias. Todo muy interesante. Muchísimas gracias. Vale, señora Carmen, es con todo el amor hacia la palabra de Dios y a que todos puedan conocer cada día más este mundo maravilloso que nos trae estos libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que nos debe apasionar, que nos debe llamar la atención. Muchas gracias. Bueno, su merced. Vale. Ay. Y finalizo con ese 11 al 14 que dice, en Cristo también hemos sido hechos herederos, predestinados según el designio del que todo lo hace conforme a su libre voluntad, a fin de que nosotros, los que antes habíamos esperado en Cristo, seamos alabanza de su gloria. También vosotros, los que habéis escuchado la palabra de la verdad, es decir, el Evangelio de vuestra salvación, en el que habéis creído, habéis sido sellados con el Espíritu Santo prometido, el cual es garantía de nuestra herencia para la plena liberación del pueblo de Dios y alabanza de su gloria. Amén. Amén. Bueno, terminemos dándole gracias a la Santísima Trinidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y a la Reina del Cielo le decimos, alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra la muerte. Amén. muerte. Amén. Y que el Amén. Señor Todopoderoso les conceda una noche tranquila en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche, descansen y nos vemos dentro de 8 días con otra Si, hermosa carta de San Pablo. si Dios Feliz lo noche. permite. Buenas noches.